al respecto. Y para hablar de eso, tenemos en la línea a Viri Ríos. Ella es analista política, académica. Viri, qué gusto saludarte. Hola Fer, ¿qué tal? Al contrario, el gusto es todo mío. Viri, particularmente en estos reclamos de la ley de aguas, quisiera ver si nos puedes explicar un poco en qué consisten, qué es lo que piden de un lado, qué es lo que piden del otro, por qué es importante esta ley de aguas, qué implicaría para el país que entre en vigor o que no entre en vigor. Claro, Fer. Bueno, te platico un poquito sobre el tema del agua y sobre todo lo que reclaman los agricultores, que básicamente son tres cosas que vienen en la nueva ley que todavía no se ha aprobado, que al momento está en discusión, pero que sí es un parteaguas muy importante con respecto a cómo se ha manejado el agua en México, pues básicamente por el último siglo, diría yo. Y son tres grandes cosas las que están pidiendo los agricultores. Por un lado, ellos no quieren que se puedan heredar las concesiones de agua a familiares en línea recta. Esto es algo que venía sucediendo en México, pues básicamente desde el periodo postrevolucionario, en donde si tú tenías una concesión de agua que te había sido otorgada a ti, pues tú podías heredarla por derecho a tus familiares. Segundo, piden ampliar prórrogas de los plazos de las concesiones. Muchas de las concesiones de agua en México se dieron por décadas. Realmente son concesiones de agua que pues no solamente se heredaban, sino que se daban por temporadas excesivamente largas. Ahora con el cambio climático y pues con el incremento en valor real, digamos, del agua, en el sentido de que hay cada vez más sequías y demás, pues también se está planteando en esta ley la posibilidad de que las prórrogas ya no sean tan largas y no se otorguen con tantas facilidades. Y finalmente, la ley también tiene una figura que se llama negativa ficta, que básicamente lo que significa es que si tú haces una solicitud a la autoridad y la autoridad no te contesta, se considera como si te hubiera dicho oficialmente que no. Los campesinos piden entonces que se elimine esta figura porque pues claramente esta figura lo que hace, Fer, en muchos casos es pasar que el gobierno pues te niegue la petición, digamos, y ni siquiera tenga que informarte, simplemente por haber esperado. Mira, de estas peticiones me parece importante enfatizar que el agua en México por mucho tiempo ha tenido condiciones extremadamente favorables para los agricultores. El agua no se les cobra, el agua, pues ya mencionamos, la pueden heredar entre sus familiares. Y nada de esto era un problema hace 30, hace 20 años, hace 10 años. Pero ahora con el cambio climático creo que sí es muy importante empezar a enfatizar cómo vamos a tener un uso del agua pues más efectivo, más justo, con mejor capacidad de distribución. Te pongo un ejemplo. El ejemplo prototípico de esto es lo que sucede en Tijuana. En Tijuana, los agricultores básicamente son dueños de la mayoría del agua. La ciudad de Tijuana prácticamente cada año se queda sin suficiente agua para tener que pues darle acceso al agua a sus ciudadanos y lo que termina haciendo es tener que comprarle agua a los agricultores. Por cierto que los agricultores no pagaron, es decir, los agricultores no solamente tienen las concesiones, las heredan, no pagan el agua, sino que además terminan beneficiándose por poderle vender esa agua para el uso, digamos, residencial al municipio de Tijuana. Bueno, todas estas cosas tienen que ordenarse y sí creo que es muy importante y yo celebro que finalmente pues esté tomando el costo político de poder ordenar estas concesiones de agua y que ya no se presten a tales abusos. Viri, entendiendo perfectamente los puntos que planteas, que sí, pues si uno los ve desde fuera se ven como arcaicos y como poco funcionales, ¿no? Ya además de injustos, entran en pugna otras luchas, ¿no? De los productores agrícolas, como por ejemplo que trabajar el campo es cada vez menos rentable, ¿no? Que se les Claro. pagan precios muy bajos y que este tipo de modificaciones, por ejemplo, cobrarles el agua si fuera una de estas, o que tengan menos beneficios, ¿no? De que puedan acceder de esas, puedan, digamos, disponer de esas concesiones que tienen para a su vez venderlas a otros, pues al final va a ir aumentando costos, va a ir haciendo que tengan menos dinero. ¿Cómo conciliar, ¿no? Políticas que son absolutamente razonables con estas exigencias de ellos? También decir, pues necesitamos lo mínimo, ¿no? Para hacer rentable el Claro. trabajo que hacemos. Mira, yo lo que haría, Fer, y creo que esta es la discusión que tenemos que tener a nivel nacional, es dividir el pequeño agricultor que evidentemente necesita apoyo, que en muchas ocasiones pues vive incluso por debajo de la línea de la pobreza, del gran agricultor, de la agroindustria.
porque lo que estamos viendo en muchas ocasiones es que estas personas que están protestando no son solamente pequeños agricultores, son agroindustriales que tienen muchísimo recurso, que se han favorecido de todas estas leyes que originalmente en el periodo postrevolucionario fueron pensadas para el pequeño productor, pero que terminaron pues favoreciendo a los grandes productores. De hecho, el campo en México, yo siempre lo comento así, el campo en México no es pobre, más bien el campo en México es muy desigual, es decir, hay hombres con muchos, en su mayoría hombres con muchos recursos, y hay una gran mayoría de personas lamentablemente empobrecidas, muchas de ellas trabajando además como pues empleados, digamos, de los grandes terratenientes. Entonces creo que es muy importante empezar a diferenciar la agroindustria, que en mi opinión sí debe pagar por el agua, que en mi opinión no debe tener concesiones heredables y que sí se debe limitar la cantidad de concesiones que tienen, versus el campo. Ahora, hay varias peticiones que son muy razonables de las personas que están haciendo los bloqueos. Una es, por supuesto que se necesita controlar la inseguridad, la extorsión que ha causado costos y sobrecostos para la producción de agricultura. Por supuesto que se necesita una mejor banca de desarrollo para que puedan acceder a mejores créditos, para que puedan tecnificar sobre todo el riego ahora que van a tener que pagar por el agua, en fin. Creo que hay muchas partes de sus peticiones que son pues muy loables y que son muy respetables y positivas, pero en el tema del agua yo sí creo que aquí está muy bien que el gobierno ponga orden. Bueno, pues muchísimas gracias, Viri, por tu análisis. Vamos a seguir muy atentos de lo que está pasando en esta discusión. Al contrario, Fer, un gran abrazo.